Bien, bueno, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas. En esta ocasión vamos a hablar de motores DC y específicamente de la conexión compuesta, ¿verdad? Entonces, yo creo que les he estado repitiendo, ¿verdad? Que el mismo nombre de la conexión les dice a ustedes a qué se refiere, ¿verdad? Miren que es una conexión compuesta por la conexión en derivación. Tenemos un circuito de campo en derivación y tenemos un circuito de campo en serie, ¿verdad? ¿Sí? Y este se conecta al circuito de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el circuito equivalente de un motor de esa conexión compuesta es este que están viendo en pantalla, ¿verdad? Ahora, a este devanado, miren, se le llama devanado de campo y a este devanado se le llama devanado en serie, ¿sí? Porque está en serie con la armadura. Ahora, si ustedes lo llaman devanado de campo en serie, no es ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema en eso. También quiero que vean que, como ustedes saben, los devanados tienen una terminal con punto, ¿verdad? Una terminal con marca. Y eso porque, recuerden que si la corriente entra por esa marca, genera un voltaje, ¿sí? Con una polaridad y genera un flujo magnético también con esa polaridad, ¿verdad? Entonces, miren que el devanado de campo existen dos marcas ahí, ¿verdad? En el devanado de campo, pero las dos se conectan de la misma forma, ¿verdad? O sea, las dos marcas, la marca del círculo y la marca del cuadrado, ¿sí? Están conectadas hacia la resistencia, ¿verdad? Ahora, la diferencia se da en el devanado en serie, ¿verdad? ¿Sí? Miren que el devanado en serie, la marca con punto, ¿sí? O la terminal con punto, está del lado derecho y la terminal con marca cuadrada está del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Y eso de hecho le da de hecho existen dos tipos de conexiones compuestas, ¿verdad? Una compuesta acumulativa y otra compuesta diferencial, ¿verdad? Y la compuesta acumulativa es la conexión cuando conectamos los devanados de campo, así como aparecen con las marcas de un círculo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo ven, ¿verdad? Entonces el círculo representa la conexión compuesta acumulativa y el cuadrado representa la conexión compuesto diferencial. Bien, aquí pueden leer al respecto, si quieren se lo voy a explicar en una hoja en blanco. Miren que también hay conexión en derivación larga, ¿sí? Que sería esta figura de aquí, y si hablan de conexión en derivación corta, sería esta figura de aquí, ¿verdad? Miren que simplemente el circuito de campo se conecta más cercano al circuito de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que la conexión larga, el circuito de campo está más cercano al voltaje de las terminales. El análisis es muy similar, entonces básicamente aprender a resolver uno de los dos, de las dos conexiones, básicamente aprendemos a resolver la otra también, ¿verdad? Bien, estas son las ecuaciones, miren. Si quieren, vamos a una hoja en blanco. Sí, vamos a una hoja en blanco aquí. Y bueno, voy a dibujar una conexión compuesta, ¿verdad? Un motor DC, conexión compuesta, ¿verdad? Entonces, aquí está la R ajustable. Llamamos, esta es RF, esto es LF, ahí está, le llamamos LS, está la resistencia en serie y está la resistencia de armadura, ¿verdad? Y ahí tenemos los valores de entrada, ¿verdad? Que es el voltaje de las terminales y la corriente de carga, ¿verdad? ¿Sí?
Recuerden que un motor transforma energía eléctrica en energía mecánica. Y este voltaje en las terminales, ¿sí?, produce aquí el voltaje en la armadura, ¿verdad?, al cual llamamos voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? Bien, algo más que decir es que aquí hay un nodo, ¿verdad? Y por tanto esa corriente de cargas se divide en dos, que es la corriente de armadura y la corriente de campo, ¿verdad? De acuerdo. Bien, pero ahí falta algo importante, ¿verdad? Que son las marcas de los dos devanados, ¿verdad? ¿Sí? Recuerdan ustedes que los devanados tienen una terminal con marca, ¿verdad? Y eso influye, ¿verdad? Es muy importante. Y no es lo mismo conectar terminal con marca en un punto o en otro o a otro extremo del circuito, ¿verdad? ¿Sí? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces eso es importante. Entonces aquí, si quieren, comencemos viendo cuando la terminal con punto se conecta eh, hacia las resistencias y aquí está del lado, la terminal con marca está del lado derecho, ¿verdad? O sea, la marca es ese punto de color verde que he dibujado. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues como ven, entonces, la corriente de campo entra por la terminal con marca, ¿verdad? Entonces, eso va a producir un flujo magnético. Ustedes saben que al una corriente circular por un devanado, ¿verdad?, produce un flujo magnético, ¿verdad? Eso ya lo vimos en toda la primera unidad y la segunda unidad. Y a ese flujo magnético, fíjense que llega hasta la armadura, ¿verdad?, que está ahí, ¿verdad? Ese flujo magnético se propaga dentro del material ferromagnético y eh, incide en la armadura, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué produce eso, ¿verdad? Bien, si hacemos el mismo análisis, miren, ahora con la corriente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, les decía, si hacemos el mismo análisis con la corriente de armadura, que es esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Y ven ustedes que esa corriente de armadura entra por la terminal con punto de este devanado, ¿verdad? ¿Sí? Entra por la terminal con marca, ¿verdad? Entonces, esa corriente va a producir un flujo magnético en esta dirección, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ese flujo magnético se propaga, ¿verdad?, por el material ferromagnético y llega hasta la armadura. ¿Sí? Entonces, como ven ustedes, tenemos dos flujos magnéticos ahí, ¿verdad? Recuerdan que por el funcionamiento de un motor, ¿verdad? ¿Sí? Esos flujos magnéticos, ¿sí?, multiplicados, de hecho, el producto cruz de ese campo magnético, ¿verdad?, con el campo eléctrico genera una fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Esto hablando, explicando cómo es que funcionan los motores, ¿verdad? Recuerden que el motor tenemos un eje, ¿verdad? Y por tanto, esos flujos magnéticos eh, multiplicado por la corriente de armadura que llega ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la corriente de armadura crea un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, esa electricidad multiproducto cruz, de hecho, si somos estrictos, sería esa electricidad producto cruz con el magnetismo, crea una fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza va a hacer rotar a este eje, ¿verdad? Entonces, esa fuerza, de hecho, si ustedes leen un poco, es conocida como la fuerza de Lorentz, ¿verdad? ¿Sí? Que si ustedes ven la ecuación, se refiere a un producto cruz del campo magnético con el campo eléctrico, ¿verdad? Bien, aparecen esos dos términos, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, si hay electricidad y hay magnetismo sobre un objeto, entonces este va a experimentar una fuerza
lo cual lo va a hacer girar en este caso porque es un eje, ¿verdad? Entonces lo va a comenzar a girar. Bien, para los que están llevando la clase de 415, entonces a ellos les interesa mucho esa fuerza, ¿verdad? Aquí en máquinas eléctricas, la verdad que esa fuerza no nos interesa mucho, sino que lo que queremos saber es cuál es el torque, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el torque se define, creo que en la primera clase de este curso les dije que el torque se definía como fuerza por distancia, ¿verdad? Pero distancia perpendicular. Bien, entonces si existe una fuerza, pueden ver aquí que entonces si existe esa fuerza, entonces va a haber un torque, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? En máquinas eléctricas y generalmente las preguntas con motores son sobre cuál es el torque, ¿verdad? Entonces esa fuerza produce un torque que va a comenzar a girar, o sea, un torque que va a comenzar a mover la carga, ¿verdad? ¿Sí? Esto que dibujé, esta línea que estoy sobresaltando de color es el eje, ¿verdad? ¿Sí? Es el eje del motor. Eso comienza a girar y ahí conectamos una carga para que, ¿sí?, se comience a mover. Bien, entonces, antes de continuar, si nosotros estuviéramos parados, ¿verdad?, sobre este punto de acá, sobre la armadura, ¿verdad?, ¿sí?, notaríamos que existen dos flujos magnéticos, ¿verdad? Sí, el flujo magnético de color amarillo producido por el circuito de campo y el flujo magnético de color azul producido por el circuito en serie, ¿verdad? El devanado en serie, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, realmente nosotros veríamos un solo flujo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y ese flujo debe ser la suma, ¿sí? Si ustedes ven, los dos flujos van en la misma dirección, entonces va a ser la suma del flujo de color amarillo, que le voy a llamar flujo del circuito de campo, más el flujo magnético de color azul, que es el flujo magnético producido por el circuito, por el devanado en serie, que le voy a llamar entonces SE, ¿verdad? Flujo SE, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, yo podría nombrar a este flujo como flujo neto, ¿verdad? O flujo equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Y ven ustedes que si nosotros estaríamos parados aquí, ¿verdad? En la parte de la armadura, miraríamos nada más un solo flujo, que es la suma de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que recibe el nombre de conexión, ¿sí? Conexión compuesta acumulativa, ¿verdad? Porque los dos flujos magnéticos se acumulan, ¿verdad? Los dos flujos magnéticos van en la misma dirección, entonces los dos se suman, ¿verdad? Bien, entonces por eso es que recibe el nombre de compuesto acumulativo, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si quieren, voy a borrar esto para ahora hacer el análisis en un compuesto diferencial, ¿verdad? ¿Sí? Lo que llamamos un compuesto, conexión compuesta diferencial. Miren que el compuesto diferencial, si quieren, voy a poner las marcas en otro color, en un cuadrado, ¿verdad? El cuadrado siempre está en la misma terminal, sí, en la misma terminal en la que se conectaba el compuesto acumulativo, ¿verdad? Pero en el circuito en serie, miren donde estoy dibujando el cuadrado, está en el otro extremo, ¿verdad? O sea, la terminal con marca del devanado en serie se conecta en el otro extremo, ¿verdad? O sea que ahora la corriente, miren, esa corriente de armadura entra por la terminal sin punto, ¿verdad? Si quieren voy a borrarlos de color verde para no confundirlos. Entonces, miren, ahora la terminal, la corriente de armadura entra por la terminal sin punto, lo que significa que va a crear un flujo magnético en la otra dirección, ¿verdad? En esta dirección, miren. Entonces, ese flujo magnético se propaga hasta llegar a la parte de armadura, ¿verdad? Ahora, en el devanado
en serie, en este de acá, ¿verdad? Voy a dibujar esto. En este devanado de acá, ¿verdad? Si ustedes ven, la corriente entra exactamente igual por la terminal con punto, ¿verdad? O sea que va a crear un flujo magnético. ¿Sí? Este devanado va a crear un flujo magnético en esta dirección, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos un flujo de color amarillo y tenemos un flujo de color azul, ¿verdad? Y los dos van en direcciones contrarias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de nuevo, realmente el circuito de armadura existen dos flujos magnéticos ahí, pero realmente podríamos decir que solo existe un flujo magnético neto, ¿verdad? Que va a ser entonces ahora el flujo magnético producido por el circuito de campo menos el flujo magnético producido por el devanado en serie. ¿De acuerdo? Ven que los dos flujos van en direcciones contrarias, por tanto, existe un flujo magnético neto, el cual es la diferencia de los dos, ¿sí? El cual es la diferencia de los dos, y por eso es que se le llama conexión compuesta diferencial, ¿verdad? Porque el flujo magnético neto es la diferencia de los dos flujos producidos por los devanados de esa máquina, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, en este caso también, ¿verdad? Existe un flujo magnético neto al existir magnetismo y al existir electricidad producido por el campo eléctrico, ¿sí? Generado por esa corriente. Entonces, al haber electricidad y magnetismo, existe una fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza va a hacer mover el eje y va a producir un torque para comenzar a rotar el objeto, ¿verdad? O mover el objeto, ¿verdad? Más preciso, ¿verdad? Va a comenzar a rotar el eje, ¿verdad? Y mover el objeto, ¿verdad? Eh, bien, no sé si tienen alguna pregunta con estas dos conexiones. Bien, volvamos a la presentación. Entonces, y si quieren, demostremos esas ecuaciones, no es nada difícil de hacer, ¿verdad? Si quieren, borramos un poco aquí. Sí, si ustedes ven, por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Si hacemos una malla, si hacemos una malla cerrada en toda esta dirección, ¿verdad? Ustedes van a encontrar que el voltaje de las terminales va a ser igual a la suma de los dos bueno, de los tres voltajes, si somos estrictos, que aparecen ahí, ¿verdad? Que serían los voltajes de las resistencias más el voltaje inducido, ¿verdad? En la armadura o voltaje de armadura, ¿sí? Y la corriente de carga, un análisis eh, de este nodo, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que simplemente es la corriente de armadura más la corriente de campo. Y esa corriente de campo se puede escribir como el voltaje de las terminales sobre RF', si quieren le vamos a llamar, donde RF' es la suma de la resistencia ajustable más la resistencia de campo. Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a esas ecuaciones. Bien, esas ecuaciones son estas que aparecen aquí, ¿verdad? Y son las que definen a este circuito, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces ahora hablemos de algo muy interesante, ¿verdad?
que si ya desarrollaron ejemplos, creo que ya se han de haber encontrado con ese concepto, o si revisan los ejemplos anteriores que hicimos, aparece una mención, ¿verdad? Que es lo que se llama reacción de inducido, ¿sí? Entonces veamos a qué se refiere la corriente efectiva y la reacción de inducido, ¿verdad? Bien, si quieren voy a hacer esto más abajo. Bien, y hablemos un poco entonces de la reacción de inducido. Se abrevia, se abrevia con la letra RA, ¿verdad? O reacción de armadura, ¿verdad? También es un sinónimo, por eso se le llama RA. Reacción de armadura o reacción de inducido, ¿verdad? Y si lo encuentran al revés, AR, sí, también creo que no sé en la presentación. ¿Sí? No, sí está bien, ¿verdad? RA. Bien, entonces, ahora, ¿qué es esto de la reacción inducida? Fíjense que el mismo análisis que hicimos con los flujos magnéticos lo podemos hacer para la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Si ustedes ven, este devanado en campo crea una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Entonces, esa fuerza magnetomotriz de campo está dada por el número de vueltas del circuito de campo por la corriente que atraviesa ese devanado, que es la corriente de campo, ¿verdad? Entonces, esa fuerza magnetomotriz producida por ese devanado, ¿sí? Es diferente a la fuerza magnetomotriz producida por este devanado en serie, ¿verdad? ¿Sí? Ese devanado en serie produce una fuerza magnetomotriz que es igual al número de vueltas del devanado en serie por la corriente de armadura, ¿verdad? La corriente que circula por ese devanado, que es la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos un análisis en la primera unidad de circuitos magnéticos, estas fuerzas magnetomotriz las representábamos como fuentes de flujo magnético. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esas dos se representan como una fuente de flujo magnético. Entonces, lo que sucede aquí, ¿verdad? Bueno, ya vimos que este devanado de campo produce un flujo magnético, ¿sí? Y el devanado para una conexión, si quieren, comencemos analizando para una conexión compuesto acumulativo, ¿verdad? Entonces, si es un compuesto acumulativo, voy a cambiar la terminal con punto y la voy a poner de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la misma, pero miren, la terminal con punto la estoy dibujando del lado derecho porque la corriente entra por esa terminal, ¿verdad? Entonces, si la corriente entra por esa terminal, va a crear un flujo magnético, como ya vimos, en esta dirección, ¿verdad? Sí, entonces ese análisis, si estamos en la armadura, el mismo análisis de flujo que hicimos se puede hacer para el análisis de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Entonces, si nosotros estuviéramos ubicados en el circuito de armadura, ¿verdad? Simplemente miraríamos una fuerza magnetomotriz neta, ¿verdad? La cual va a ser igual a la fuerza magnetomotriz producida por el circuito de campo más la fuerza magnetomotriz producida por el circuito en serie. ¿De acuerdo? Bien, pero fíjense que no solo eso sucede, ¿verdad? Aquí sucede algo más,
y eso es lo que se llama reacción de inducido, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, déjenme borrar aquí y este torque. Ya no lo necesitamos, ¿verdad? Entonces se produce, pueden llamarlo bueno, de hecho, el concepto detrás de la reacción de inducido es lo que conocemos como conservación de la energía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? El principio fundamental de la física, ¿verdad? Que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma y se conserva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que sucede aquí es que, ¿sí? Este flujo magnético, ya lo voy a dibujar aquí, este flujo magnético y este otro flujo magnético, ¿verdad? Producen, o los dos se están sumando, ¿verdad? Porque es una conexión compuesto acumulativo, pero esos dos flujos magnéticos producen una reacción en el inducido, en esta parte del motor, ¿sí? Producen una reacción, ¿verdad? ¿Sí? Producen una inducción de voltaje, ¿verdad? Se induce un voltaje, en este caso, con polaridad menos, más, y ese voltaje genera una corriente que trata de, si genera una corriente que produce un flujo magnético en oposición a el flujo al cual está siendo sometido. Bien, si quieren lo voy a repetir de nuevo. Esos dos flujos magnéticos que ven ahí, el flujo magnético color amarillo y el color azul, generan una reacción en el inducido, ¿verdad? En esta parte de acá, en la armadura, generan una reacción que hace producir una corriente, ¿sí? En este caso hacia arriba, con dirección contraria a, a los flujos magnéticos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esa corriente, ¿verdad? Trata de producir un campo magnético contrario, un campo magnético que trate de anular a estos dos campos magnéticos al cual está siendo sometido, ¿verdad? ¿Sí? Y eso se conoce como reacción de inducido, ¿verdad? Y eso sucede por conservación de la energía, ¿verdad? ¿Sí? Por eso sucede, ¿verdad? Porque si eso no ocurriera, tendríamos una fuente infinita de energía, ¿verdad? Es el mismo eh, caso de que si ustedes, de la fuerza de fricción, ¿verdad? Yo creo que si están buscando una analogía para entenderlo mejor, es el mismo caso de la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces la reacción de inducido se refiere a una reacción de la armadura donde se crea un voltaje que produce una corriente que genera un campo magnético en oposición que trata de anular esos dos flujos magnéticos al cual está siendo sometido. Y como les decía, es el mismo caso de la fuerza de fricción porque nosotros eh, empujamos un objeto, ¿verdad? Pongan que existe un objeto pesado, nosotros lo empujamos y si no existiera la fuerza de fricción, eso se movería hasta infinito, ¿verdad? O hasta que alguien lo parara, ¿verdad? Pero eso no existe en la vida real, ¿verdad? Existe una fuerza de fricción y por mucho que nosotros empujemos ese objeto, cuando lo dejemos de empujar, él puede recorrer, de acuerdo a las circunstancias, una distancia, pero se va a detener. Se va a detener por la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, esto es es la misma idea detrás. Entonces, existe esta reacción de armadura que trata de detener, que se opone al cambio, ¿sí? Que se opone a esos flujos magnéticos al cual está siendo sometido. Y entonces esa es una reacción de armadura, ¿verdad? ¿Sí? O reacción de inducido, lo conocemos. Y como ven, entonces esto genera un flujo magnético que va en contra, ¿verdad? Entonces le podríamos llamar el flujo magnético de la reacción de la armadura, ¿verdad? ¿Sí? Y si existe ese flujo magnético, entonces va a existir una fuerza magnetomotriz al cual la podemos dar el mismo nombre, ¿verdad? ¿Sí? Y esa fuerza magnetomotriz entonces siempre va a restar a las dos fuerzas magnetomotrices que tenemos ahí, ¿sí?
De acuerdo, entonces a eso es lo que conocemos como reacción de inducido, ¿verdad? Entonces, esa es la reacción de inducido y esta entonces sería la ecuación general de la fuerza magnetomotriz que se aplica eh, en el circuito de armadura, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz equivalente o neta que vemos en el circuito de armadura. De acuerdo, si quieren les doy un ejemplo físico más, es como que dos personas, ¿verdad? ¿Sí? Tengamos un objeto, ¿verdad? Queremos mover un objeto y dos personas estén empujando en esta dirección con 50 newtons. Entonces, básicamente ustedes ven el objeto, nada más ve una fuerza equivalente de 100 newtons, ¿verdad? ¿Sí? Pero del otro lado tenemos otra persona que aplica 50 newtons en dirección contraria. Entonces, el objeto ve ve una fuerza de izquierda a derecha de 100 newtons, pero ve otra fuerza de derecha a izquierda de 50 newtons. Al final, la fuerza neta o la fuerza resultante, ¿sí? Va a ser simplemente 50 newtons, ¿de acuerdo? En esta dirección, de izquierda a derecha. ¿Verdad? Entonces el objeto se va a comenzar a mover en esta dirección. Entonces, este pequeño ejemplo es exactamente la misma idea de lo que estamos nosotros analizando aquí, ¿verdad? ¿Sí? Existen dos devanados que producen un campo magnético y por ende producen una fuerza magnetomotriz, ¿sí? Y existe una reacción de la armadura que produce un campo magnético también y por ende una fuerza magnetomotriz que se opone en dirección, ¿sí? Y en términos matemáticos, que se resta a las fuerzas magnetomotrices generadas por, ¿sí? Los dos devanados. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, déjenme ahorrar aquí un poco y vamos a hacer ahora el análisis para, si quieren voy a ahorrar esto, vamos a hacer el análisis eh, para una conexión compuesta diferencial, ¿verdad? ¿Sí? Que no va a cambiar mucho, ¿verdad? Pero hagamos el análisis para ver cuál es la diferencia, ¿verdad? Bien, en un compuesto diferencial, como ya les había dicho, entonces la terminal con punto está del otro lado, ¿verdad? Entonces la voy a dibujar aquí, ¿verdad? Está del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces la corriente entra por la terminal sin punto, ¿verdad? Produciendo un flujo magnético, ¿sí? En esta dirección, ¿verdad? Dirección contraria, ¿verdad? Y siempre en el devanado de campo, la corriente entra por la terminal con marca, entonces produce un flujo en esta dirección, ¿verdad? También esos dos flujos magnéticos, ¿verdad? Por conservación de la energía, ¿verdad? ¿Sí? Producen una reacción en la armadura, en esta parte del circuito, producen una reacción que genera un voltaje inducido con polaridad contraria. Ese voltaje, como es un circuito cerrado, produce una corriente, ¿verdad? ¿Sí? Y esa corriente produce un campo magnético, ¿verdad? Contrario al campo magnético aplicado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, contrario al campo magnético al cual está siendo sometida, ¿verdad? Entonces, como aquí existe ese flujo magnético que le llamamos reacción inducida, obviamente existe una fuerza magnetomotriz de reacción de inducido. Entonces ven que la reacción de inducido siempre se resta, ¿verdad? Siempre sea conexión
compuesto acumulativo o compuesto diferencial, siempre se resta. Pero ahora ven también que el flujo en serie, ¿verdad? Que es el de color azul, entonces va en dirección contraria, ¿verdad? Por tanto, esta fuerza magnetomotriz debe estar en dirección contraria, ¿verdad? ¿Sí? Y en términos matemáticos, eso significa que se resta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando tenemos dos vectores con direcciones contrarias, matemáticamente lo que significa es que se resta. Entonces ahora, miren, en una conexión compuesta, la ecuación quedaría así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Los dos términos restando y un término nada más de forma positiva, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, para generalizar, porque queremos generalizar, ¿verdad? Entonces vamos a escribir, en vez de escribir menos y más, vamos a escribir simplemente, para generalizar las dos conexiones, vamos a escribir más, menos, ¿verdad? Así van a encontrar los libros de texto, ¿verdad? Y sepan que positivo es para la conexión compuesto acumulativo y negativo vamos a utilizar para la conexión compuesto diferencial, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna pregunta entonces? Bueno, entonces fíjense que si trabajamos un poco estas ecuaciones, si trabajamos esta ecuación, si ustedes recuerdan, la fuerza magnetomotriz se define como el número de vueltas por la corriente, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo todas estas fuerzas magnetomotrices, entonces que aquí encontraría que es NF por IF más menos NSE por IA menos FRA, ¿verdad? Este valor, vean que no lo puedo sustituir porque de hecho este valor no lo puedo sustituir porque conocer esa corriente es muy difícil, ¿verdad? Conocer la corriente que ocurre en la reacción de inducido es muy difícil, ¿verdad? Esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Conocer esa corriente es muy complicado porque eso es dentro de la máquina, ¿verdad? No podemos entrar, sí, no podríamos desarmar la máquina y ver, ¿verdad? No podemos hacer eso porque la máquina está operando, ¿verdad? ¿Sí? Todo ocurre en operación, ¿verdad? Entonces no podemos medir esta corriente, ¿verdad? Es muy difícil medir esta corriente, ¿verdad? Hay varias estimaciones que se hacen, pero medir esa corriente es muy difícil, ¿verdad? Entonces esa corriente, les voy a decir que generalmente no la conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, simplemente esta reacción de inducido no se sustituye, ¿verdad? Queda como la reacción de inducido y es un valor que generalmente también nos lo proporciona el fabricante, ¿verdad? Entonces ahí en los problemas ustedes van a leer el valor que se les da, ¿verdad? Si no les da un valor de la reacción inducido, les va a decir cómo calcularla, ¿verdad? Porque hay problemas que dicen cómo calcularla, ¿verdad? ¿Sí? Problemas más complicados, vamos a decir, ¿verdad? ¿Sí? Ahí nos dicen cómo calcular esa reacción inducida. Bien, entonces de este lado izquierdo de la ecuación, ¿verdad? Si vean el lado izquierdo, de este lado izquierdo, entonces voy a sustituir por NF y por IF, ¿verdad? Pero esta no es la corriente de campo, ¿verdad? Sino que es una corriente efectiva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le voy a poner un asterisco, ¿verdad? Porque esta corriente le voy a llamar corriente efectiva, ¿verdad? ¿Sí? Es el mismo concepto detrás del ejemplo que les dije
el ejemplo físico que les había presentado, ¿verdad? ¿Sí? Si tenemos dos fuerzas aquí y una contraria, ahí existe una fuerza resultante o una fuerza efectiva de 50 newton, ¿verdad? Si todas valen igual, tienen el mismo valor, ¿sí? De F, y todas valen 50, entonces la fuerza resultante o efectiva va a ser 50 en esta dirección, ¿verdad? Entonces, esa misma idea también se refiere a este valor de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Esta corriente no es la corriente de campo, porque la corriente de campo es IF, ¿verdad? Pero es la corriente de campo efectiva, ¿verdad? ¿Sí? Es el valor quitando la reacción de inducido, ¿verdad? ¿Sí? Quitando la reacción de inducido y sumando la componente generada por el devanado en serie, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, véanlo como una corriente efectiva, ¿verdad? Una corriente resultante, ¿verdad? También le pueden llamar corriente resultante. Entonces, les voy a enfatizar que no es la corriente de campo. Miren, esta es la corriente de campo, ¿verdad? Simplemente, y a esta por eso le puse un asterisco, ¿verdad? Entonces, no es la corriente de campo, pero es la corriente de campo efectiva, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esa corriente de campo efectiva la puedo calcular simplemente despejando de esta ecuación, ¿verdad? Entonces, va a ser, miren, IF más menos, de acuerdo al tipo de conexión, NSE sobre NF por IA menos la reacción de armadura sobre NF. ¿De acuerdo? Y esa ecuación me ayuda a mí a encontrar la corriente de campo efectiva. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, volvamos a la presentación. Eso es lo que está ahí, ¿verdad? Eso es lo que se define aquí en la presentación. Miren, exactamente las mismas expresiones a las que yo llegué y la explicación de la corriente efectiva, ¿verdad? Sí, la misma expresión que nosotros encontramos, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la característica par velocidad? Bueno, pueden leer aquí al respecto. Si ustedes comparan con, recuerden que cada conexión tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Y eso hemos estado viendo en toda esta unidad, ¿verdad? Entonces, miren la conexión en derivación, ¿sí? Es la que está más abajo, ¿verdad? La conexión compuesto acumulativo, podríamos decir que toma las dos ventajas que tiene, o sea, las ventajas que tiene la conexión en derivación y la ventaja que tiene la conexión en serie, ¿verdad? Por eso es la línea que está en medio de las dos, ¿sí? Y la conexión en serie es la que está más arriba, ¿sí? Recuerden que la conexión en serie es la que nos da mayor par, pero tiene la desventaja de que si opera en vacío, el motor se va a destruir, ¿verdad? Porque la velocidad va a llegar a ser infinita. O sea, no va a llegar a infinito porque llega hasta el punto en el que se destruye, ¿verdad? Entonces, con el compuesto acumulativo conseguimos un mayor par, ¿verdad? Mayor velocidad inicial, ¿sí? Y un mayor par, ¿verdad? Que la conexión en derivación, ¿verdad? Bien, y esta es la característica de un compuesto diferencial, ¿verdad? Aquí fíjense que no les dije, pero esto es compuesto acumulativo, ¿verdad? Ahora, este sería un compuesto diferencial. eh, Ahí les dejo una pregunta para que puedan pensar, ¿verdad? ¿Por qué tiene esta forma, ¿verdad? Y qué significa cuando el torque aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean esa característica, piensen un poco
para dar solución a esa respuesta, ¿verdad? Realmente, en términos prácticos, este compuesto diferencial no se utiliza en la vida real, ¿verdad? Porque no se ha encontrado una aplicación en el cual se quiera que ocurra esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este compuesto diferencial nunca lo van a encontrar, ¿verdad? Siempre, cuando hablamos de un compuesto, es acumulativo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, para fines de examen, sí tienen que saber los dos, ¿verdad? Y tienen que entender bien los dos, ¿verdad? En la vida real solo van a encontrar compuesto acumulativo, pero no está de más saber el otro. Bien. Bueno, hagamos un ejemplo de un análisis no lineal, ¿verdad? Con conexión compuesta, ¿verdad? Simplemente un ejemplo, ¿verdad? Y es el ejemplo 8.6 del libro de Stephen, si tienen la quinta edición, que es la que está ahí en el campus virtual. Bien. Bueno, entonces miren, si quieren, tomemos si quieren, podemos tomar un receso de 10 minutos. Les voy a dar 10 minutos también para que lean el problema. Traten de dibujar el circuito equivalente y traten de desarrollar las preguntas, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tomar receso de 10 minutos y traten de desarrollarlo en ese tiempo, lo que puedan hacer, y cuando volvamos, lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Bien, bueno, entonces, si están viendo la clase en el canal, ¿verdad? Entonces pueden adelantarla unos 10 minutos, ¿verdad?
Bien, no sé, creo que hay una pregunta. Bueno, no es relacionada con la clase, ¿verdad? Vamos a resolver este ejemplo. Entonces, bueno, entonces lo que ustedes deben de pensar primero, y recuerden que los problemas siempre son un enunciado, ¿verdad? Entonces lo primero que tendríamos que pensar es, o dibujar, sería el circuito equivalente, ¿verdad? Y con el circuito equivalente, los valores que se describen, ¿verdad? Es un voltaje, bueno, tiene un motor con voltaje en las terminales de 250 voltios, ¿sí? Resistencia, ¿verdad? Equivalente en serie, entre la armadura y la resistencia en serie de 0.04, ¿verdad? Y el número de vueltas de los dos devanados es algo que conocemos, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la pregunta? Entonces, si quieren, veamos la pregunta. ¿Cuál es la corriente de campo en derivación de la máquina en vacío, ¿verdad? La corriente de campo en derivación de la máquina en vacío, ¿verdad? Entonces, quieren este valor de corriente, ¿verdad? La corriente IF, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es ese valor de corriente IF? ¿De acuerdo? Bien, entonces para ver ese valor de IF, ¿verdad? Recuerden que en vacío, ¿sí? En vacío no existe la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? La corriente de armadura es cero. Entonces, todo el voltaje que está conectado en las terminales es igual al voltaje del el voltaje inducido, ¿verdad? EA, ¿sí? Sí, de nuevo, entonces en vacío, cuando el motor opera en vacío, el valor de EA es igual al valor conectado en las terminales, ¿verdad? El valor de voltaje de las terminales, ¿verdad? Entonces, EA vale 250 voltios, ¿sí? Ahora, entonces nos vamos a auxiliar de la curva de magnetización para saber qué corriente se produce, qué corriente, ¿sí? Produce un voltaje de 250 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Que es el voltaje inducido, ¿verdad? Ahora, fíjense que aquí no les dejé la curva de magnetización, ¿verdad? Pero creo que es la misma del ejemplo, es la misma del ejemplo, del primer ejemplo que aparece en esta presentación, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a esa parte. Antes de ir ahí, entonces vamos a buscar, ¿verdad? La corriente de campo, ¿sí? Que produce un voltaje de 250 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Que este voltaje inducido vale 250 porque el motor está operando en vacío, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces necesitamos saber qué corriente produce ese voltaje de 250 voltios. Bien, entonces vamos a esa curva de magnetización. Miren la figura 289, pero me parece que está aquí, ¿verdad? Para no ir al libro de texto, me parece que está aquí. Voy a ir a esa parte. Creo que es esta, miren, esta misma. Esta de acá, ¿verdad? Esta me parece que es, ¿sí? Entonces, esta es la curva de magnetización de esa máquina de C. Entonces, como les decía, vamos a buscar qué corriente produce 250 voltios, ¿verdad? Entonces 250, miren, está ahí, de hecho está una línea que solo es de seguirla y vamos a ver, ¿sí? Que esa línea intersecta a la curva de magnetización en este punto y si vemos ese punto son exactamente 5 amperios, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la corriente de campo vale 5 amperios, ¿verdad? Si quieren, se lo repito. Estamos en la curva de magnetización, entonces deseamos buscar qué corriente produce 250 amperios, ¿verdad? Entonces simplemente vemos en 250
voltios, perdón, 250 voltios, vemos dónde corta la curva, ¿verdad? La corta en ese punto. Y si miramos qué corriente es, son 5 amperios. Son 5 amperios. Bien, ¿alguna duda con respecto a este valor? Bien, volvamos al problema entonces. Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Entonces el inciso A, ahí lo pueden leer, ¿verdad? Pero es básicamente lo que les expliqué, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, hagamos el inciso B. Dice, si el motor está conectado como compuesto acumulativo, encuentre su velocidad cuando la corriente de armadura vale 200 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esta corriente de armadura vale 200 amperios. Bien, entonces, creo que les había dicho en la clase anterior, siempre es necesario encontrar el valor de este voltaje inducido, ¿verdad? Siempre es necesario. Y si no saben por dónde empezar, entonces traten de encontrar ese voltaje siempre, ¿verdad? Entonces, para ello necesitamos hacer una malla, ¿verdad? Sobre esa parte externa y con un valor de IA que se describe ahí que es 200 amperios, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa malla, van a encontrar esta expresión para el voltaje inducido y si sustituyen van a encontrar que ese voltaje es de 242 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, teniendo esos 242, lo que vamos a hacer es encontrar la corriente de campo, ¿verdad? La corriente efectiva de campo. Y eso lo hacemos con esta ecuación que ya la demostramos anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Y si sustituimos, vamos a tener una corriente de campo de 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Lo que encontramos en el inciso A. El número de vueltas del devanado en serie, si ustedes leen el problema, ahí dice que es 3. Y el número de vueltas del devanado de campo es 1000 y eso multiplica la corriente de armadura. Sí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces si hacemos toda esta operación, ustedes van a encontrar que la respuesta es 5.6 amperios, ¿verdad? Vean, aquí se nota lo que yo les estaba diciendo en la primera parte de esta clase, ¿verdad? Miren que la corriente de campo es de 5 amperios, pero la corriente efectiva es de 5.6 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Y quiero que noten que miren que este término es cero, ¿verdad? En este caso es cero porque no nos dicen cuál es la reacción de inducido, ¿verdad? Si no nos dicen, entonces nosotros perfectamente podemos asumir que es cero, ¿verdad? Porque no hay forma de calcular esa reacción de inducido, ¿verdad? Ahora, este es un ejemplo básico, ¿verdad? Benevolente, vamos a decir, ¿verdad? En el cual no existe reacción de inducido, ¿verdad? Pero si ustedes desarrollan los problemas del libro de texto, se van a dar cuenta de que la mayor parte de los problemas nos dan la reacción de inducido, entonces tendría que restar aquí, ¿verdad? Ese término no sería cero y tendría que restar en esa ecuación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y problemas más complejos, entonces, de hecho, no nos dan el valor de la reacción de inducido, sino que nos dicen cómo calcularla, ¿verdad? Nos dicen utilice esta ecuación o nos dicen es proporcional a este valor y nosotros la tendríamos que calcular. Entonces, en este ejemplo que estamos haciendo es fácil, vamos a decir, así que ese término es cero, así que solo hay dos términos que están sumándose. ¿De acuerdo? Bien, como queremos calcular cuál es la nueva velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces necesitamos utilizar la curva de magnetización para leer un valor de voltaje inducido, ¿verdad?
el valor de voltaje inducido a esta corriente, ¿verdad? A 5.6 amperios, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos que volver a la curva de magnetización, ¿sí? Si quieren, vamos a volver a la curva de a la figura de la curva de magnetización y vamos a buscar qué voltaje inducido existe para 5.6 amperios. Bien, entonces aquí está la curva de magnetización. ¿Miren? Entonces, esta es la curva de magnetización. Busquemos qué voltaje existe para 5.2 amperios, ¿verdad? Entonces, en su casa, tracen una línea, ¿verdad? O en examen, dividan entre 5 y 6, dividan toda esa área, ¿sí? Y busquen dónde es 5.6, ¿verdad? Traten de hacerlo de forma correcta porque de nuevo les digo que si hacen esto de forma muy rápida y no encuentran un valor cercano al valor que es, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso les va a generar un resultado incorrecto, ¿verdad? ¿Sí? Así que tomen el tiempo con una regla, perfectamente lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer directamente porque, o sea, es un ejemplo el que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces miren, 5 y entre 5 y 6, 5.5 es la mitad, 5.6 es eh, 0.1 más de la mitad, ¿verdad? Entonces, más o menos sería ahí, ¿verdad? Entonces aquí, entonces si trazo una línea vertical, corta la curva, ven dónde corta en la curva y ven qué valor tiene en el eje Y, ¿verdad? Entonces aquí de nuevo, bueno, ya vi más o menos qué valor es. Entre 250, creo que es 265, ¿verdad? Me parece que es 265, ¿verdad? Porque era más de 260, pero tal vez no llegaba a 270, ¿verdad? Parece 265, tal vez, si quieren ser más exactos, 266, ¿verdad? Pero ese es el valor que yo veo, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, si quieren les explico esto. Lo que estoy haciendo, ahí está la curva de magnetización, ¿verdad? Entonces, entonces yo busco una corriente específica, ¿verdad? Que es, en este caso es 5.6 amperios, ¿verdad? Entonces en esa corriente busco qué valor de eje Y tengo, ¿verdad? Esto, y eso va a ser lo que yo leo como voltaje inducido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces está entre 250 y 300, ¿verdad? Entonces me parece que es 266. Bien, como este es un ejemplo del libro de texto, entonces ese valor tenemos un valor exacto, ¿verdad? Que está ahí, pero ya les dije cómo llegar a ese valor, ¿verdad? Tómense su tiempo en el examen para llegar a ese valor, ¿verdad? Veamos con la aproximación que yo hice, ¿verdad? Miren, yo les dije 265, ¿verdad? Pero de la curva, si lo hacemos exactamente con regla, yo creo que van a llegar exactamente a ese 262, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez ese 265 que yo hice, que fue así a grosso modo, ¿verdad? Esté muy alejado de 262, ¿verdad? Y eso va a generar, porque lo vamos a utilizar ese valor, ¿verdad? Entonces eso va a generar un resultado muy diferente, aunque el procedimiento sea correcto, va a generar un resultado muy diferente a la respuesta, ¿verdad? Entonces, eso, para fines de examen, en el examen, entonces va a ser incorrecto, ¿verdad? Si leen un valor muy alejado del que es, entonces les va a generar una respuesta incorrecta, entonces va a estar mal. Entonces tomen su tiempo, háganlo con regla y traten de leer un valor aproximado, sí, pero eh, muy cercano al valor que es. Bien, entonces es 262, ¿sí? Y utilizando esta ecuación, que no sé si la recuerdan,
podemos encontrar la nueva velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, les explico entonces cuál es el análisis que hacemos. Recuerdan que de la curva de magnetización, que es esta de acá, encontramos ese valor, ¿verdad? Que le llamamos 2,62 voltios, ¿verdad? A una corriente de 5,6 amperios, ¿verdad? Y una velocidad, la cual es la velocidad a la que fue hecha esta curva, ¿verdad? De magnetización, que creo que es 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está especificado en la figura, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden leer ahí. ¿De acuerdo? Entonces esto yo les había dicho que es el punto de la curva de magnetización, ¿verdad? Es el punto de operación 1, ¿verdad? ¿Sí? Y de la ley de voltaje de Kirchhoff encontramos el punto de operación 2, ¿verdad? Donde en la ley de voltaje de Kirchhoff encontramos un voltaje inducido, que no recuerdo cuánto es, pero sí lo encontramos aquí en la parte inicial, ¿verdad? Miren, aquí encontramos un voltaje que es 242, utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Entonces es 242 voltios. Una corriente de campo efectiva, ¿verdad? ¿Sí? También de 5,6 amperios y una velocidad que desconocemos. De hecho, ese es el valor que queremos encontrar. Entonces, a esto yo me gusta llamarlo con subíndice 2, a esto subíndice 1, porque yo lo represento como dos puntos de operación diferentes, que de hecho, al hacer el siguiente análisis, ¿verdad? Al saber que ese voltaje inducido lo puedo escribir como esta expresión, y si yo a esto le coloco los subíndices 1, ¿verdad? Y escribo también esa misma ecuación con subíndices 2, y entonces divido esas dos ecuaciones, entonces yo voy a notar que hay muchos factores que se cancelan, ¿verdad? Primero la constante, ¿verdad? ¿Sí? Es una constante de fabricación, ¿verdad? Así que no importa, esté operando en el punto 1 o en el punto 2, el motor, eso se va a cancelar, ¿verdad? Ahora sí ven, la corriente efectiva es la misma en los dos puntos de operación, ¿verdad? Entonces esto va a producir el flujo 1, pero ese flujo 1 va a ser igual al flujo 2, porque es la misma corriente que lo está produciendo, ¿verdad? Entonces ese valor se cancela, y de hecho ahora solo quiero despejar para ese valor de velocidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces N2 vendría a ser, que es la velocidad 2, ¿verdad? Vendría a ser EA2 sobre EA1 por N1, ¿verdad? Entonces, ese N2 es igual a EA2, 242, sobre 262 por 1200 revoluciones por minuto, ¿sí? Son estos valores, ¿verdad? EA2, EA1, miren, y EA1, perdón, N1, EA1 y EA2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, si volvemos entonces a la presentación, entonces, y resolvemos, ¿sí? Entonces, y resolvemos, entonces nos quedaría 1108 revoluciones por minuto, ¿verdad? Bien, no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, el inciso C, se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan.
es básicamente el mismo procedimiento. La única diferencia que es un compuesto diferencial, y como es un compuesto diferencial, existe el término, miren, existe un término que está restando ahora, ¿verdad? ¿Sí? Eso se los expliqué, ¿verdad? Acuérdense. Como es un compuesto diferencial ahora, ese segundo término aparece con un signo menos, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, la reacción inducida no nos la proporcionan, así que la tomamos como cero. Y se repite básicamente el mismo procedimiento y encuentran la nueva velocidad, ¿verdad? De acuerdo, entonces creo que perfectamente lo pueden hacer ustedes y de hecho me gustaría que lo hicieran en su cuaderno para que practicaran al respecto, ¿verdad? Bien, para terminar, miren, control de velocidad en un motor. O no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este ejemplo. ¿Alguna duda que tengan con respecto a todo este ejemplo? No, ingeniero. Bien, bueno, entonces control de velocidad en un motor DC compuesto acumulativo. Exactamente se controla la velocidad como lo hacíamos en un motor compuesto, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, como un motor en derivación, ¿verdad? Sí, dije lo mismo. Se controla la velocidad exactamente como lo hacíamos en un control del control de velocidad en un motor en derivación, que es lo que está al inicio de esta presentación, ¿verdad? O sea, al inicio de toda este documento, al inicio, hablamos de control de velocidad en motores en derivación y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Cambiando la resistencia de campo, cambiando el voltaje inducido y cambiando la resistencia del inducido, ¿verdad? Así que pueden ver eso y es exactamente, aplica también para un compuesto acumulativo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a la clase. Las asignaciones, fíjense que van a quedar de forma voluntaria, ¿verdad? ¿Sí? Van a quedar por si, como recomendaciones, ¿verdad? No las van a tener que presentar, pero sí quedan como recomendación, ¿verdad? Pueden hacer estos ejemplos, miren. Y ahí les dejo la curva de magnetización también, ¿verdad? Y también podrían resolver este. Bien, no es necesario presentarlo, ¿verdad? Sino que van a quedar de forma voluntaria, ¿verdad?